Buenos días, amados hermanos, les doy la bienvenida en la Iglesia Berit para alabar y glorificar a nuestro Santo Padre. Vamos a iniciar nuestro culto con un bello preludio, tiempo que debemos de utilizar para dejar atrás todo aquello que nos impide alabar a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, mis queridos hermanos, para entonar el himno número 224, que se titula Jesús es el Señor. Señor de la creación.
eternidad, maravilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Continuamos de pie, mis queridos hermanos, y vamos a dar lectura de invocación. Esta la encontramos en el Salmo número 19, del versículo 1 al 14. Preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de nuestro Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cuan gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la de meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Continuamos de pie, mis queridos hermanos, y les pido me acompañen en oración. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, mi Dios, porque una vez más nos permites reunirnos para alabarte y glorificarte, siendo esto un privilegio inmerecido. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos bendición, Señor, para cada uno de tus hijos. Y que, Señor, de los expositores de tu palabra solo salga la sabiduría que viene de lo alto, que viene de ti. Y que nosotros como tu pueblo podamos escuchar con el corazón. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, muy en particular para la Iglesia Berit y para cada uno de sus miembros. Que a pesar de este terrible mal que cubre al mundo, a nosotros nos has permitido continuar con vida, continuar alabándote y llevándote en el corazón. Bendito seas y bendito sea tu Hijo amado Cristo Jesús, quien gobierna y reina en esta iglesia. Amén. Tenemos ahora nuestra lectura de advertencia, la cual vamos a escuchar desde nuestros lugares, siguiendo con el corazón. Esta la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, del versículo 26 al 31. Escuchemos con atención. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Vamos a entonar ahora ese bello himno que se titula Majestad, que es el número 235 de nuestro himnario. Viva
Nuestra lectura de promesa la tenemos hoy en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, del versículo 1 al 20. Escuchemos con atención. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llegaron los tiempos de los momentos congregacionales y desde luego que extrañamos mucho nuestro culto presencial, pero Dios nos ha bendecido con estos medios para seguirlo alabando y glorificando. La iglesia tiene muchos avisos, les recomiendo que visiten la página, en ellos están claramente publicados y así no nos dejamos de informar de las actividades de la iglesia. Gracias a Dios tenemos una iglesia viva, llena de actividades, de estudios entre semana, las meditaciones diarias, y le damos gracias a Dios porque han sido de bendición, sobre todo para un servidor. Así también, mis queridos hermanos, les mando un caluroso abrazo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Próximamente esperamos vernos. Tenemos ahora la oración congregacional a cargo del presbítero Pedro Arcos. Oremos, hermanos. Buen día, mis queridos hermanos. Vamos a tener nuestra oración congregacional. Les pido de favor que inclinemos nuestro rostro y ustedes también pueden orar en su pensamiento y en su corazón. Oremos, mis queridos hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu trono, de tu gracia, para agradecerte este día, un día muy especial para tu pueblo. Es un día
que tú estableciste para que tu pueblo se reuniera, para que alabara, para que glorificara tus excelencias y tus atributos. Esperando, Señor Jesús, que lo que estamos haciendo en este día sea de acuerdo a tu palabra. Señor, tú eres un Dios soberano. Tú eres un Dios que dirige la historia, la creación, y con el poder de tu palabra. Y nos acercamos delante de ti en esta mañana para confesarte nuestros pecados, porque seguramente te hemos ofendido, hemos hecho lo incorrecto delante de tus ojos. Y nos acercamos delante de ti, Señor, para pedirte, para suplicarte tu perdón, que perdone mis pecados y que perdone los pecados de tu pueblo, Señor. Así de la misma manera, Señor, como bien lo dice tu palabra, dice que antes de que nosotros te pidamos, tú ya conoces nuestra necesidad. Para nosotros es un consuelo, es una esperanza, porque sabemos, Señor, que conoces lo más profundo de nuestro pensamiento y nuestro corazón. Señor, queremos ponerte pues en tus manos a nuestra hermana Irma Zamora. Sabemos, Señor, que ella está delicada de salud. Queremos rogarte que tú extiendas tu mano y que tú toques la parte de su cuerpo donde está enferma, Señor. De la misma manera, seguimos orando por nuestra hermana Juanita de Jerónimo. Que tú le des paz, consuelo y tranquilidad en su corazón. Que a pesar de esta enfermedad pueda siempre confiar en ti, pueda confiar en tu palabra, que tú tienes el control de todas las cosas. Oramos también por la prima de nuestra hermana Lucy Flores. Sabemos que está delicada de salud, pues su prima, tú la conoces a ella, conoces su enfermedad, sabes lo que ella está padeciendo, pero en el nombre de Jesucristo te rogamos y lo ponemos en el hueco de tu mano. Así de la misma manera, oramos por nuestra hermana Ana Lilia, que tú te manifiestes y que tú obres en la vida de ella, que tú sigues manifestando tu amor en la vida de ella, Señor. Oramos por nuestra hermana Anita de Medel. ¿A quién iremos, Señor? Sino solamente tú, porque tú tienes palabras de vida eterna. Y lo ponemos en tus manos, a ella, a su familia. Y seguramente, Señor, hay más enfermos en la iglesia, de los cuales conoces, y lo ponemos en el hueco de tu mano, Señor. Padre, seguimos orando por tu iglesia Berit, aquellos que también nos escuchan todos los domingos. Seguramente hay personas que tendrán dificultades, problemas, enfermedades, y lo ponemos en tus manos y que tú te manifiestes, bendito Dios. Señor, queremos rogarte que tú sigas sustentando la iglesia con el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre, porque tú eres un Dios todopoderoso. A ti hemos confiado plenamente, Señor, esperando que todo lo que estamos haciendo sea de acuerdo a tu divina voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, es el momento de ofrendar al Señor y debemos
definitivamente ser agradecidos con Él, ya que ha sostenido a su iglesia y ha sostenido a cada uno de sus miembros. Demos gracias a Dios, mis queridos hermanos, y vamos a leer Malaquías 3:10, que dice así: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Bendito Padre Celestial, Creador de todas las cosas, nos inclinamos ante ti, Padre, porque sabemos que todo viene de tu mano. Y hoy nos das el privilegio de ofrendar, de diezmar para el ministerio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas estos diezmos y estas ofrendas que presenta tu pueblo ante ti, y que no es más que gratitud y devolverte un poco de lo mucho que tú nos das. Todo, Padre Santo, te lo pedimos y te lo damos. Te rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Tenemos ahora una participación especial por miembros de la iglesia. Escuchemos. El mensaje del día de hoy se titula Exhortación a vivir cristianamente y está a cargo del anciano de la iglesia, Francisco Alonso, basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 1 al 12. Preparen sus Biblias, su mente y su corazón. Muy buenos días. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 4 de los versículos del 1 al 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 12. La palabra de Dios dice lo siguiente: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar en vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La santificación es muy importante en la vida del creyente, en la vida del que ha sido rescatado por el Señor, en la vida del cristiano. Dios demanda, Dios nos pide, Dios nos habla de que reflejemos su santidad. Esta santidad perfecta de Dios nos pide que la reflejemos como cristianos. Es muy importante hablar de que la santidad tiene como resultado el hecho de la santificación. Es diferente la santidad a la santificación. No diferente en el sentido del propósito de apartar, sino en el sentido de que la santificación es producto de la santidad. El hecho de la santidad es la santificación. Tenemos dos aspectos de la santificación. Un aspecto que tiene que ver con la santificación definitiva y otro aspecto que tiene que ver con la santificación progresiva. La santificación definitiva es aquella santificación cuando el Señor nos ha llamado en su llamamiento eficaz y como criaturas que respondemos a ese llamamiento eficaz dado por Dios, se establece la santificación definitiva. Es decir, la santificación definitiva es aquella santificación cuando el Señor nos regenera. Y es una santificación del Señor. La santificación progresiva es vivir la vida cristiana en servicio y en comunión con el Señor. La santificación definitiva
es una santificación que nos coloca como santos inmaculados. Es decir, Dios nos ve a través del sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Dios ve a los cristianos, Dios ve a su iglesia, Dios ve a los ciudadanos del reino inmaculados, sin mancha, sin pecado, con vida plena, porque Dios nos ve a través de la sangre derramada en el madero por nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre nos cubre, esa sangre nos limpia de todo pecado, de tal manera que Dios Padre y la Trinidad nos ven a través de esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo sin mancha. La santificación progresiva es un proceso. Esta santificación progresiva inicia precisamente en el momento de la justificación, en el momento de la regeneración, en el momento de la adopción. Y como todo un proceso, esta santificación progresiva se presenta en toda la vida del creyente, toda la vida del cristiano. Y termina esta santificación progresiva precisamente al término de la vida terrenal del cristiano, al término de la vida terrenal de la iglesia, de todos aquellos que han sido rescatados por el Señor. La santificación progresiva es una santificación que tiene que ver necesariamente con servir al Señor. En la santificación progresiva tenemos vida, y esta vida es para vivirla como cristiano. Y para vivirla como cristiano es necesariamente estar en servicio al Señor, en estar en trabajo para el Señor, en estar alabando, glorificando, agradeciendo al Señor por cada día de nuestra vida cristiana. La santificación progresiva nos hace conscientes cada vez más del pecado. La santificación progresiva nos sensibiliza a estar pendientes de nuestra vida espiritual, de estar pendientes para hacer morir el pecado. Y conforme esta santificación progresiva se va dando, cada vez somos más conscientes y cada vez estamos más dispuestos a erradicar pecados que fueron práctica anterior antes de nuestra regeneración, antes de iniciar este proceso de santificación. Y tenemos que entender muy bien que la santificación es una vida para agradar al Señor, para servir al Señor. Es una vida donde las buenas obras se manifiestan. De hecho, el fruto de la santificación son las buenas obras. Y un prerequisito para
estas buenas obras es ser cristiano y como cristiano desarrollar el camino hacia la santificación. Qué importante es ir creciendo, qué importante es ir desarrollándonos, qué importante es ir orientándonos de acuerdo a la santificación progresiva. La santificación definitiva nos da vida. La santificación definitiva determina en el cristiano la muerte al pecado. Es decir, la santificación definitiva nos regenera de tal manera que da muerte al pecado. Y pasamos de muerte a vida eterna. Y esta vida eterna en la tierra y esta vida eterna hacia el infinito es la capacidad que tiene Dios para podernos otorgar esta vida eterna. Estamos llamados por el Señor a ejercer esta santificación progresiva. En la santificación progresiva participa el Espíritu Santo que nos guía, nos orienta, nos ayuda, nos convence de llevar a cabo la santificación progresiva. La madurez espiritual tiene que ver con la santificación progresiva, pero además la madurez espiritual determina un comportamiento conforme a la palabra de Dios, un comportamiento conforme a la ética cristiana. Y la santificación progresiva no es una santificación por momentos, por tiempos. La santificación progresiva es una santificación que debemos de ejercer, es una tarea que debemos de llevar a cabo las 24 horas del día de los 365 días del año. El cristiano no puede dividir su vida en la vida secular y en la vida espiritual. El cristiano es un cristiano de tiempo completo, de vida espiritual completa. Es un error garrafal decir, bueno, tengo una vida espiritual en la iglesia, una vida espiritual en mi casa, pero en el trabajo ya no es vida espiritual. No, error. No hay vida secular en el cristiano. El trabajo es un tiempo para llevar a cabo nuestra santificación progresiva. El apóstol Pablo está escribiéndoles a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica es muy importante, ya que Tesalónica es la capital de una de las provincias romanas. Esta provincia romana es Macedonia. El apóstol Pablo estuvo poco tiempo con los tesalonicenses. Sin embargo, el cuerpo doctrinal aportado por el apóstol Pablo como instrumento del Espíritu Santo a los hermanos de Tesalónica es un cuerpo doctrinal amplio, profundo.
Y desde Corinto, el apóstol Pablo escribe esta carta. Y esta carta, en su capítulo 4, versículo 1, nos dice: por lo demás. El versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses empieza con por lo demás. ¿Qué quiere decir por lo demás? Que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a abordar un nuevo tema, un tema que tiene que ver con la santificación, que tiene que ver con la vida del cristiano santificado y en santificación. Por lo demás, hermanos, se está dirigiendo precisamente a la iglesia: os rogamos y exhortamos. Rogar también se puede traducir como el verbo de dialogar, de preguntar, sobre todo de preguntar. Y exhortar es estimular. Por lo tanto, el apóstol Pablo les está diciendo: les pregunto y les exhorto y les animo. ¿A qué les animo? A lo siguiente: que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. El llevar a cabo cada instante, cada momento de la vida, ejerciendo la santificación progresiva, agrada a Dios. Y el apóstol Pablo, junto con sus compañeros y con la autoridad del Señor Jesús, exhorta, anima. ¿A quién? A los tesalonicenses. Pero también nos exhorta, nos anima a los cristianos del siglo XXI. ¿Y a qué nos exhorta? ¿A qué nos anima? ¿A qué nos ruega? Nos ruega en conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. El Evangelio ha sido aceptado de muy buena manera por los creyentes de Tesalónica. El Evangelio ha sido predicado por los hermanos de Tesalónica. Ha sido aceptado y de muy buen agrado. El hecho de que ha sido aceptado y el hecho de que está transformando sus vidas los coloca en una posición de que se están comportando en santificación de acuerdo a las normas de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo les exhorta a que este comportamiento cada vez vaya hacia mayor y mayor y mayor y mayor. Un comportamiento con una mente renovada, con una conciencia renovada, porque por la regeneración, esta regeneración, este nuevo nacimiento es tan importante, pero tan importante, que le da al creyente una conciencia renovada, una mente renovada, una mente renovada en el sentido de agradar a Dios. Y para agradar a Dios hay que servirle, un servicio que
va conduciendo al cristiano a una mayor comunión con el Señor. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. El apóstol Pablo indica: lo que yo enseñé a ustedes no es filosofía mía, no es pensamiento mío, no es análisis mío, no es evaluación mía. Lo que yo les enseñé es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy importante para la santificación. De hecho, si no entendemos correctamente la palabra de Dios, el llamamiento podría ser un llamamiento no entendido. Sin embargo, el llamamiento es eficaz. Y como el llamamiento es eficaz, conforme ese momento se da con apoyo del Espíritu Santo y moviendo al cristiano por el Espíritu Santo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que seamos santificados. La voluntad de Dios es que caminemos por el camino de la madurez espiritual. La madurez espiritual que nos lleva a ser cristianos que estén agradando a Dios. Ser cristianos que estén en comunión y comprometidos con el Señor. Hermanos, la pregunta en esta mañana: ¿qué tan comprometido estoy con el Señor en mi vida en razón a cumplir con los mandamientos del Señor, cumplir con los estatutos del Señor? No para salvación, ni mucho menos, sino para agradar a Dios, sino para estar en comunión con Dios, para glorificar al Señor con nuestros hechos, para dar testimonio a todos los demás. Porque recuerden que la santificación y la santidad tiene que ver, y santidad se define apartado del mundo y apartado para Dios. La santidad es apartado del pecado y apartado para vida del creyente y una vida en santificación. Somos apartados para servirle al Señor, y al Señor le agrada, y el Señor nos llama, y es su voluntad que seamos santificados y llevemos a cabo esta santificación progresiva. Y es muy claro el apóstol Pablo: apártense de la fornicación. Cuando hablamos de fornicación y se traduce en griego fornicación, tiene que ver no solamente con prácticas íntimas que no son para nada puras, sino son impuras. Pero también cuando se habla de fornicación tenemos que hablar de adulterio y de concubinato. Y cuando hablamos de fornicación, de prácticas, fíjense hermanos, prácticas sexuales impuras totalmente, no naturales. Y el apóstol Pablo dice que cada uno de vosotros, cada uno de los cristianos, sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Qué importante es
la comunicación familiar, la comunicación entre esposa y esposo. Y qué importante es en esta comunicación, en este diálogo, tanto de la esposa para con el esposo y el esposo con la esposa, un diálogo que tiene que ver con nuestra santificación. Un diálogo abierto, transparente, sin agresión, sin gritos, sin lastimar el corazón de la persona, pero también con hechos. No solamente el cristiano tiene como tarea dar testimonio al mundo, también es muy importante que ese cristiano dé testimonio a su esposa. Tolerante, comprensivo, amando a su esposa, en el caso del esposo, y en el caso de la esposa, tolerante, amando a su esposa, a su esposo. Qué importante es sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Implica respeto. No en pasión de concupiscencia, no en pasión de prácticas desordenadas, impías, terribles, como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, es verdad que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, pero esta carta es tan actual que nos invita como iglesia y como cristianos a recapacitar y ver cómo los gentiles que no conocen al Señor se comportan totalmente diferente al comportamiento que debe de ser en el cristiano. Ahora, es importante indicar que la santificación progresiva también es una lucha, hermanos. Es una lucha. Y es una lucha constante. Cuando decimos que cada instante de nuestra vida, que cada momento de nuestra vida debe ser una vida para agradar a Dios, solamente lo podríamos hacer y lo podemos hacer por el Espíritu Santo. Pero en cuántas ocasiones no manifestamos estas obras que son el fruto de la santificación, precisamente por nuestra naturaleza pecaminosa, por Satanás y por el mundo. De tal manera que el cristiano, capacitado por el Espíritu Santo, tendrá cada vez una mayor capacidad para borrar de su vida, para anular, aniquilar de su vida al pecado. También es una verdad bíblica, hermanos. Solamente una vez que hemos terminado esta vida terrenal, podemos decir que estamos libres de todo pecado. En esta vida terrenal, seguiremos pecando. Pero el proceso de la santificación implica una mayor madurez espiritual y un mayor dolor al pecado, una mayor conciencia de tristeza causado por mis prácticas pecaminosas. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Traduciendo la palabra agravie al griego, quiere decir que ninguno pase por encima del hermano,
que no se aproveche del hermano. Qué importante. Que no los agravie, que no pase por encima del hermano o del prójimo. ¿En cuántas ocasiones hay gente que te dice, mi meta, mi fin es lograr este puesto? Los medios por los cuales voy a ocupar este puesto pueden ser medios que aplasten, que pisoteen, que estén por encima de las personas. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Entonces, que ninguno pase por encima. Y engañe se refiere a que nadie atropelle al hermano. Nadie se aproveche, porque en traducción engañe al griego es aprovecharse de la persona. Nadie atropelle al hermano. Eso también es santidad. Qué hermoso ver a la iglesia no agraviando ni engañando, no aprovechándose del hermano. Nos invita a la reflexión. ¿En cuántas ocasiones engañamos para obtener ventajas sobre la otra persona? Porque el Señor es vengador. Es verdad que nuestro Señor es amoroso, que nuestro Señor es misericordioso, que nuestro Señor es bondadoso, que nuestro Dios es atento a nuestras súplicas. Imagínense. Pero también es verdad que nuestro Señor es justo y que nuestro Señor es santo y no puede pasar por alto el que el hermano sea pisoteado por otro hermano, de que el hermano sea engañado por otro hermano, como ya eso hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un contraste. Dios nos ha llamado a santificación y no a inmundicia. Este contraste nos habla precisamente de esta guerra que se da a nivel cósmico. Satanás y Dios. Sabemos perfectamente que el triunfo es de nuestro Dios. Pero esto no quiere decir que este contraste, la santificación del cristiano, está totalmente en contra de la inmundicia. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. El apóstol Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, miren, estos principios no surgen de mí. Estos mandamientos no son pensamiento mío. Estos estatutos no son análisis mío. Son de Dios. Los principios, los mandamientos, los estatutos son de Dios, provienen de Dios, vienen de Dios. No es una idea de un hombre inteligente, ni mucho menos. Vienen de Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
De tal forma que en la santificación progresiva participa sí el hombre, pero acompañado desde un principio en todo el proceso por el Espíritu Santo. Y podemos decir en cierto sentido que hay un trabajo cooperativo entre el Espíritu Santo y el hombre cristiano que ha sido santificado en esta santificación progresiva. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba. Qué hermoso. La iglesia primitiva se caracterizó por este amor fraternal. Tertuliano, a finales del siglo II después de Cristo, indicaba que los paganos decían: ¿cómo se aman? ¿Cómo se aman los cristianos? Los paganos reconocían un amor profundo entre cristianos. Tertuliano lo describe y dice: mira, los paganos dicen de la iglesia primitiva, ¿cómo se aman? Hermanos, esto es actual. Qué hermoso es ver cómo se aman los cristianos, cómo se aman los cristianos en la iglesia, cómo se aman los cristianos en la familia, cómo se aman los cristianos cuando se identifican en el trabajo. ¿Cómo se aman? Era una nota que diferenciaba, que daba testimonio. Qué hermoso, hermosísimo es ver cuando la iglesia se ama, cómo se ama. Luciano de Samosata decía lo siguiente: es increíble ver el fervor con que la gente de esta religión, con que la gente cristiana se ayudan unos a otros en sus necesidades, no retienen nada para sí mismos. Jesús les ha enseñado que son hermanos. Voy a repetir. El fervor, es increíble ver el fervor con que la gente de esta religión se ayudan unos a otros en sus necesidades. No retienen nada para sí mismo. No retienen nada para sí mismos. Jesús les ha enseñado que son hermanos. El apóstol Pablo les hace ver a los tesalonicenses y nos hace ver este afecto que debemos de tener como iglesia. Y esto también es santificación progresiva. Hermanos, por eso es tan importante que cuando nos vemos, nuestra cara, nuestros gestos, nuestro lenguaje corporal expresa este amor fraternal, este amor entre unos y otros. Este amor que también se traduce en el amor ágape, un amor que proviene del cielo, un amor celestial, un amor a pesar de todo. Este amor fraternal y este amor ágape identifica, da testimonio de que se es cristiano y está llevando a cabo una vida de santificación. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros.
Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Este amor fraternal no solamente estaba presente en la iglesia de Tesalónica, sino en toda la provincia de Macedonia. Y ahí en la provincia de Macedonia estaba Éfeso y estaba Berea. De tal manera que el amor fraternal se extendía no solamente a la iglesia local, sino a la provincia de Macedonia. Recuerden que la capital de la provincia de Macedonia es precisamente Tesalónica. Este amor fraternal se extiende. ¿Y en cuántas ocasiones vamos a otras iglesias y como hermanos nos vamos identificando el amor fraternal con los otros hermanos de otras iglesias? Y esto que voy a leer a continuación también es esta hermosísima y preciosa santificación progresiva. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos y a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Amor fraternal, más y más. Amor fraternal, que indica también un desarrollo espiritual, un crecimiento espiritual, que implica necesariamente madurez espiritual, más y más, que sobreabunde esta santificación progresiva. Y que procuréis tener tranquilidad, paz, no efervescencia que nos pone en apuros, en angustia, en tristezas, en soledades. Y ocuparos en vuestros negocios. Aquí el apóstol Pablo les está exhortando porque hay algunos hermanos de Tesalónica que están esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y han dejado a un lado precisamente el negocio. Y el apóstol Pablo les dice: y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera en que os hemos mandado. Ustedes se preguntarán, hermanos, ¿qué tiene que ver la santificación progresiva con el trabajo? Bueno, tiene que ver mucho, porque hemos dicho que la vida del creyente es una vida completamente espiritual, completamente religiosa. No hay separación de vida secular y vida espiritual. Unos podrían decir, bueno, voy a trabajar y en el trabajo me olvido de que soy cristiano. De ninguna manera. Porque ahí en el trabajo, porque ahí como estudiante, porque ahí como maestro, porque ahí donde tú laboras, estás viviendo una vida cristiana, con una mente renovada, con una conciencia renovada. ¿Y qué implica esto? Realizar de la mejor manera el trabajo, ser el mejor estudiante o tratar de ser de los mejores estudiantes, pero con el propósito de alabar y glorificar a Dios, con el propósito de dar testimonio que soy cristiano. Trabaja con tus manos. Aquí manos es una figura,
porque se está refiriendo no solamente al trabajo manual, sino también al trabajo intelectual, al trabajo que lleva a cabo gente intelectual, trabajo de conocimiento y también el trabajo manual. Pero ahí donde estás, por muy simple que sea tu trabajo, independientemente de eso, debes de dar testimonio de que hay progresión en tu santificación. ¿Eres honesto? ¿Llegas a tiempo? ¿Realizas de la mejor manera el trabajo? ¿Creas un ambiente favorable de trabajo ahí en el trabajo? Estás en el proceso de la santificación. Los primeros, no conquistadores, sino las primeras personas que llegaron de Inglaterra hacia los Estados Unidos, los puritanos, que formaron las primeras 13 colonias norteamericanas, decían que el trabajo que realizaban era un trabajo para glorificar al Señor y para dar testimonio. La pregunta es, ¿qué tanto en el trabajo doy testimonio de que soy cristiano? ¿Qué tanto en el trabajo glorifico al Señor? ¿Qué tanto estoy mostrando a la gente ser diferente? Porque el cristiano es diferente. Oye, pásame la 15, la pregunta 15. El alumno pidiéndole al otro alumno que le resuelva, o copiar, o hacer lo que comúnmente llamamos los acordeones, o engañar al maestro. La santificación progresiva conduce a un comportamiento diferente. Recuerden que la santificación progresiva se muestra, son frutos de esta santificación progresiva, las buenas obras, el testimonio de las buenas obras. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. En mi trabajo soy honrado, no solamente por que cumplo con el horario, sino por la calidad de mi trabajo. Como estudiante, no solamente porque soy puntual en las clases, sino por la calidad de estudiante que soy, mismo que se refleja en muchas ocasiones en mis notas de excelencia. Estamos llamados por el Señor para este proceso de santificación progresiva. Y no tengáis necesidad de nada. Fíjense qué importante el apóstol Pablo les está diciendo. El apóstol Pablo como instrumento del Espíritu Santo. Un trabajo bien hecho, un trabajo realizado con conciencia, un trabajo en términos económicos con alta productividad, te va a colocar en un puesto donde posiblemente obtengas mayores ingresos para satisfacer una mayor cantidad de tus necesidades. Qué hermoso es pensar que el cristiano no solamente ha sido regenerado por Dios, no solamente ha sido justificado, no solamente ha sido adoptado, sino que ha sido santificado.
Y esta santificación progresiva, acompañada el cristiano del Espíritu Santo, da testimonio y alaba, glorifica y agrada a Dios. Oremos. Precioso Padre Celestial, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te alabamos, te glorificamos, te loamos, te cantamos con todo nuestro corazón. De lo más profundo de nuestro ser, te amamos, Señor. Es verdad que nuestro amor no es comparable a tu amor hacia nosotros, pero gracias porque nos permites reflejar este amor. Y también gracias te damos porque nos pides, y para eso hemos sido llamados a ser cristianos con santificación. Gracias, Señor, por esta santificación progresiva y gracias por la santificación que nos coloca en el punto de santos. Padre Santo, perdona porque en muchas ocasiones te hemos fallado y hemos fallado nosotros como cristianos. Y nuestra santificación no tiene el desarrollo que debería de tener. Sin embargo, siempre nos estás apoyando, siempre nos estás levantando para seguir con la mirada hacia el frente y, Señor, llevar a cabo cada vez más una vida de santificación. Gracias porque tu Espíritu Santo nos hace que nos dolamos profundamente del pecado y que quisiéramos exterminarlo. Gracias, Señor, porque por tu Espíritu Santo nos perdonas de todo pecado. Gracias porque nos haces conscientes y en la medida en que somos más conscientes de que somos pecadores, en esa medida procuramos esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo para ser mejores creyentes, mejores cristianos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. La bendición apostólica está a cargo del presbítero Pedro Arcos. Posteriormente entonaremos la doxología número 430, que se titula A Dios el Padre Celestial, y daremos por terminado nuestro culto a nuestro gran Dios. Bendiciones a todos mis queridos hermanos. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.